Buenas noches. Vamos ahora con el video de la lección número 4 del tema 2. Ya el domingo debemos tener todas las lecciones y el lunes una consulta para tener la evaluación el miércoles. Voy a compartir el material en pantalla. Allí lo tienen, ¿verdad? Esta parte quizás matemáticamente tiene algunas complicaciones, pero realmente conceptualmente es muy sencillo. Si tenemos una variable aleatoria x continua, cuyo recorrido es r sub x, y cuya función de densidad es f minúscula, nosotros vamos a definir a la función de distribución acumulada por el símbolo f mayúscula. F de x chiquita es el valor de la función de distribución en el punto x chiquita. Igual que en el caso discreto, el valor de la función de distribución acumulada. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Vamos a poner el nombre. ¿Verdad? Soy medio maniático con la ortografía. La función de distribución acumulada de f mayúscula de una variable aleatoria continua x se define como está aquí en pantalla. F de x chiquita es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que x chiquita. ¿Y eso qué es? El evento consistente, el evento cuya probabilidad es el área bajo la curva de densidad acumulada hasta el punto x chiquita. El límite inferior aquí es menos infinito, de manera general, sin pérdida de ninguna clase de concepto, es que en general el recorrido es de menos infinito a más infinito o un subconjunto de los números reales. Tiene dos propiedades fundamentales, no decrecientes. Si A es menor que B, la acumulada en A es menor o igual que la acumulada en B. Y además es una función continua en los extremos. F de menos infinito es 0 y F de más infinito es un ejemplito aquí muy sencillo, ¿verdad? Tenemos una variable continua x cuya función de densidad es 2x chiquita y x está definida entre 0 y 1. Ok. Entonces, x menor para x chiquita menor que 0, ahí no hay valores de la variable, entonces no estamos acumulando nada. La acumulada en x, si x es menor que 0, es 0. Si x chiquita es un valor entre 0 y 1, f de x chiquita me acumula la probabilidad hasta el punto x chiquita. ¿Y cómo se calcula eso? Ese es el evento x grande menor o igual que x chiquita. Integramos la densidad de 0 a x chiquita. Y eso da x cuadrado. Cuando llegamos a x igual 1, ya no hay más nada que agregar y entonces la función cerró en 1. Para x mayor que 1 hasta más infinito, la acumulada vale 1. Allí está el resumen. Esto es lo que acabamos de hacer. ¿Y el gráfico cómo es? Aquí no le puse nada en los ejes. En x igual 0 vale 0. Luego la curva va creciendo hasta 1 y este es el punto. En x igual 1, la acumulada vale 1. En x igual 1, la acumulada vale 1. Y de ahí en adelante se mantiene constante. Otro ejemplito. Supongamos que x es una variable continua cuya función de densidad es 0 para x menor que 0 y e a la menos x para x mayor o igual que 0. ¿Cómo es la función de distribución acumulada? Bueno, para x chiquita menor que 0 no hay valores de la variable. El área bajo 0 es 0. Y para x mayor o igual que 0 integramos de 0 al punto x pequeña a la función de densidad. Y eso da 1 menos e a la menos e.
Aquí ven el gráfico. Para x igual 0, vale 0. Y a medida que x se va haciendo cada vez más grande, a medida que x tiende a infinito, la acumulada tiende a 1. Si, por ejemplo, yo entro aquí con la abscisa x igual 1 y corto la curva, al lado leo que la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es aproximadamente 0,6. Otro ejemplito. Supongamos que la función de densidad de una variable continua x es esta que está en pantalla. Para valores de la variable entre 0 y 2, 1/8 más 3/8 de x. Eso es igualito que escribir 1 más 3x entre 8. Y fuera de allí vale 0. Entonces, para x menor que 0 no hay valores de la variable. X chiquita vale 0 desde menos infinito hasta 0. La variable es continua. En este caso, la función de densidad es absolutamente continua. Entonces, que esté o no esté incluido el igual aquí es indiferente. Para x entre 0 y 2, cualquier valor x chiquita en ese intervalo, calculo el área bajo la densidad desde 0 hasta x, integro la función de densidad y eso va a dar. ¿Hay algo que está malo allí? No, está bien. X/8 más 3x cuadrado sobre 10. Si esto está bien, en x igual 2 la acumulada tiene que valer 1. Aquí sería 2 entre 8 es 1/4, más 3/4. Y una vez que alcanzó el valor 1 en x igual 2, ese valor se va a mantener constante hasta x tendiendo a más infinito. Aquí está el gráfico. En x igual 2 ya la función alcanza el valor 1 y de ahí en adelante se mantiene constante en el valor 1. Otro ejemplito. Supongamos que x es una variable continua con esta función de densidad. Esta es una función de densidad definida sobre varios intervalos, pero es absolutamente continua. Vea, se supone que C es una constante real. En x igual 1, ¿cuánto vale la función de densidad? C. Pero si tomo la del otro intervalo, también vale C. En x igual 2, ¿cuánto vale? C. Pero si pongo x igual 2, también me da 3c menos 12, c. O sea, aunque la función de densidad está definida sobre varios intervalos, es absolutamente continua. No hay discontinuidades en los extremos. ¿Cómo determinamos la constante c? Bueno, tenemos que integrar la función de densidad. El área total es 1. Entonces, integro de 0 a 1 a c por x diferencial de x. De 1 a 2, la función de densidad vale c por diferencial de x. Y de 2 a 3, 3c menos c por x por diferencial de x igual. Bueno, se hacen esas tres integrales, se sustituyen los límites de integración y despejando. Un simple despeje, c es igual a 1. Entonces aquí les escribí cómo es esa función de densidad. X medio para x entre 0 y 1. 1 medio para x entre 1 y 2. Y 3 menos x entre 2 para x entre 2 y 3. Y 0 en cualquier otra parte. ¿Cómo será la acumulada? Para x menor que 0 no hay valores de la variable. Entonces la acumulada en cualquier punto x pequeño, x pequeña menor que 0 es 0. Si x está entre 0 y 1, integro de 0 a x a la función de densidad. Pero en ese intervalo vale x medio. Y eso da x cuadrado sobre 4. Si x está entre 1 y 2, el área acumulada hasta un punto x pequeña que esté entre 1 y 2 será el área que tengo acumulada hasta x igual 1, que es f de 1, más el área desde 1 hasta x. Pero en este nuevo intervalo la función de densidad vale 1 medio. ¿Cuánto vale f de 1? Pongo x igual 1 aquí, 1/4, y aquí está el resultado. Para x entre 2 y 3,
Bueno, lo que tengo acumulado hasta 2, le doy a esta función aquí el valor x igual 2 y da 3/4. Más el área que haya desde 2 hasta x. Pero utilizando qué expresión de la función de densidad, esta que está aquí. 3 menos x entre 2. Cuando x llega a 3, ¿cuánto vale la acumulada? 6 por 3, 18, menos 9, 9, menos 5, 4, entre 4, 1. Y ese valor de 1 a la derecha de 3 hasta más infinito va a seguir siendo 1. ¿Para qué nos sirve la función de distribución acumulada de f grande de una variable continua? Bueno, si b es cualquier evento relativo a la variable x, es decir, es un intervalo de números reales, y supongamos que a y b son los límites de ese intervalo, la probabilidad de b es la probabilidad de x entre a y b, integro sobre ese intervalo b a la función de densidad, que es lo mismo que integrar desde a hasta b. Pero yo puedo descomponer esta integral en dos partes. Integro de menos infinito hasta b y le resto el área de menos infinito hasta a. ¿Y qué me queda? La probabilidad de que x sea menor o igual que b menos la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Es decir, la acumulada en b menos la acumulada en a. Como la variable es continua, los intervalos pueden ser cerrados o abiertos por la izquierda o abiertos por la derecha o abiertos a la izquierda y a la derecha. Las probabilidades en los puntos x igual a, x igual b, valen 0 porque la variable es continua. Igualmente, por el teorema fundamental del cálculo, si yo derivo la función de distribución respecto a x, obtengo la función de densidad de x. Ustedes pueden hacer ese ejercicio. Si yo derivo aquí respecto a x, 2x entre 4 es x medio. Y aquí lo tiene, la función de densidad. Si ahora derivo aquí, me queda 1/2 menos 1/4 es... Ahí pasó algo raro. Vamos a ver. Ah, para x entre 1 y 2 me tiene que dar 1/2. Aquí hay algo raro, ¿verdad? Ayúdenme aquí a identificar. Aquí sería x medio menos 1/2 es 1/4. 1/4. Aquí debe dar 3/4. Hay algo raro. Tiene que darme 1/2. Ya lo voy a chequear. En el último intervalo, cuando x vale, si yo derivo, ¿qué me queda? 6 menos 2x entre 4, que es en x igual 2. 6 derivo respecto a x, 6 menos 2x menos 5, 1 menos 2x entre 4. Ahí hay algo ahí que está mal. Vamos a corregirlo. Vamos a checar. Para x entre 0 y 1 integro la función de densidad de 0 a x. Eso da x cuadrado entre 4. Ahí. No hay problemas allí. Vamos a corregir. Luego, en x igual a 1 alcanza el valor 1/4. Y luego integro desde 1 hasta x y eso me da 1/2 de x. Entonces esto será x medio menos 1 y entonces da x medio. Ah, ok. Ya encontré el error. Aquí es 1/4 menos 1/2. Esto está bien. En x igual 2, esto valdrá 3/4. Y en x, déjeme ver si cerró en 1. 18, 9 menos 6 por 3, 18.
6 por 3, 18, menos 9, 9, menos 5, 4, entre 4, 1. Se volvió un cangrejo. Vamos a resolverlo. No. Entonces, para x entre 1 y 2, si yo derivo, la derivada de esto es un medio. Está bien. Y en el otro intervalo, si yo derivo, queda 6, 1, menos... Queda 6 menos 2x entre 4, que es 3 menos x entre 2. Ok, está bien, no había ningún cangrejo, eso está bien. Si ustedes van derivando la acumulada en cada intervalo, van a obtener la función de densidad. Y yo el que me autoencangrejé. Otro ejemplo. Para el ejemplo 4, vamos a calcular estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que un medio? Lo quiero hacer con la función de distribución acumulada. Probabilidad de que x sea mayor que un medio. Eso es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que un medio, que es 1 menos la acumulada en un medio. Me regreso poco a poco. ¿Dónde está x chiquita un medio? Está en el primer intervalo. Entonces tengo que sustituir aquí x por un medio. Y será un cuarto entre 4, 1 entre 16. Entonces, 1 menos 1 entre 16, 15 sobre 16. Probabilidad de que x esté entre 1 y medio y 2 y medio. Bueno, será la acumulada en 2,5 menos la acumulada en 1,5. ¿Dónde está 2,5? En el tercer intervalo. Si yo le doy a x el valor 2,5, queda 15 menos 5, 10 menos 6,25, 3,75 entre 4. Eso es 0,9375. Y la acumulada en 1,5. ¿Dónde está x igual a 1,5 aquí? Entonces aquí será 1 y medio, 0,75 menos 0,25, 0,50. Probabilidad de que x esté entre 0,75 y 1,5. Bueno, la acumulada en 1,5, que ya la acabo de calcular, 0,50. Menos la acumulada en 0,75, que ¿dónde está? Le doy a x el valor 0,75, que es 3 cuartos, y eso da 9 sobre 16. Aquí está. 9 sobre... Ahí hay algo que está malo, ¿verdad? Vamos a chequear. La acumulada en 0,75. Esa está aquí. 0,75 al cuadrado es 3 cuartos al cuadrado, 9 sobre 16 entre 4, 9 entre 64. Que eso da esto. Y la última. Probabilidad que x esté entre 1 y medio y 2 y medio, condicional, dado que x es mayor que 1. Bueno, la intersección del intervalo x entre 1 y medio y 2 y medio es el intervalo 1 y medio a 2 y medio. Entonces pueden hacer un dibujito en la recta real entre la condición probabilidad de x mayor. Bueno, y ahí está listo, es pura carpintería. Acumulada aquí, menos acumulada aquí, entre 1 menos. Todos esos valores ya los habíamos calculado. Otro ejemplito, vamos a unos ejemplos adicionales. Ya hablamos de que una variable continua x, ¿qué significa? Que tenga una distribución uniforme, que su función de densidad es 1 entre la longitud del intervalo. Entonces, si x es continua y tiene una distribución uniforme entre 0 y 2, eso significa que la función de densidad es 1 entre la longitud del intervalo. ¿Dónde está definida la variable? Entre 0 y 2, la longitud de ese intervalo es 2. ¿Cómo es la acumulada? Para x menor que 0 no hay nada. Para x entre 0 y 2,
integro la función de densidad de 0x chiquita y eso me da x. Ahí pueden ver que en x igual 0 vale 0 y en x igual 2 vale 1. Y la otra preguntita que nos hacían era, ¿qué valor x chiquita es tal que la probabilidad que el área a la derecha de ese valor sea 0,25? Bueno, si la probabilidad de que x grande sea mayor que chiquito es 0,25, escribo del lado izquierdo el complemento, es lo mismo que acumulado hasta ese valor esté el 0,75. Pero esto es la acumulada en x, la igualo a 0,75. La acumulada es x medio, lo igualo a 0,75 y en x igual 1,50 se cumple la condición. De 1,50 hacia atrás está el 75% del área y por encima de 1,50 está el 25% del área. ¿Ok? En una distribución uniforme, la probabilidad de cualquier intervalo es la longitud del intervalo entre la longitud total. Aquí lo dice. La probabilidad de que la variable tome un valor entre a y x, eso es un intervalo de longitud x menos a. Y b menos a es la longitud del recorrido. Eso lo hubiéramos podido aplicar en el ejemplo, porque yo quería calcular qué valor x chiquita tiene la propiedad de que por encima de él está el 0,25. Pero la probabilidad de que x sea mayor que x chiquita es el intervalo de x chiquita hasta 2. La longitud de ese intervalo es 2 menos x y la longitud total es 2, igual a 0,25 y la respuesta es la misma, 1,5. Última pregunta. Ejemplo 2. Muy sencillo. Una variable continua x representa la duración en horas de los componentes electrónicos de cierto tipo que se producen en una fábrica. Me dicen que la función de densidad es... Me pasé, ¿verdad? A la izquierda de 0 no hay valores. Y para x mayor o igual que 0 está definida la función de densidad como 1 entre 1000 por e a la menos x entre 1000. Ahora, si yo les digo que se pone a funcionar un componente hasta que falla y anotamos cuántas horas duró y les doy la información, a las 1000 horas el componente no ha fallado, no se ha muerto. ¿Cuál es la probabilidad de que luego de 200 horas más aún siga funcionando? Vamos a calcular primero la acumulada. La acumulada será 0 a la izquierda de 0. Y si x chiquita es cualquier x mayor o igual que 0, integro la función de densidad de 0x chiquita y eso me da 1 menos e a la menos x sobre 1000. Y de ahí surge esta conclusión. La probabilidad de que la variable tome un valor mayor que chiquita es 1 menos la acumulada, e a la menos x entre 1000. Si a mí me piden la probabilidad de que el componente viva más, porque si me dicen que ya vivió 1000 horas y no ha fallado, y me dicen que luego de 200 horas todavía no ha fallado, lo que quiero es la probabilidad de que viva más de 1200 horas, dado que va a vivir más de 1000. Probabilidad condicional. ¿Cuál es la intersección? Que x sea mayor que 1200. Pero que x sea mayor que 1200, simplemente en esta expresión de aquí sustituyo x chiquita por 1200. ¿Ok? Y en el denominador sustituyo x chiquita por 1000. Aquí falta un 1, ¿ok? Lo voy a corregir para que no haya errores. Eh, Perdón. Vamos a chequear aquí. ¿Está bien? Porque aquí me queda, al restar los exponentes, menos 1200 más 1000 es menos 200.
pero es a la menos 200 entre 1000. Si ustedes observan, esa es la probabilidad de que X sea mayor que 200 y da 0,8187. Esa distribución en el futuro la vamos a estudiar, se llama distribución exponencial. Eso que acabo de calcular, ¿qué significa? A esa distribución no le importa que hayan pasado 1000 horas. Lo que le importa es cuántas horas adicionales estamos considerando. 200 horas. Es como si a la distribución se le olvidara que ya el componente vivió 1000 horas y lo que nos interesa es, imagínense un bombillo. Un bombillo que ya ha funcionado 1000 horas, la probabilidad de que funcione más de 1200 horas es la probabilidad de que un bombillo nuevo funcione más de 200 horas. Bueno, le hice un par de correccioncitas allí al archivo, yo lo vuelvo a poner en el aula para que el que esté en el aula es el que les interesa. Bueno, estamos cerca de la meta.